En un giro inesperado, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha anunciado recientemente su intención de restaurar la libertad de expresión en todas sus plataformas. Sin embargo, si lo miramos en detalle, las nuevas políticas de Meta revelan que esa promesa todavía está lejos de cumplirse plenamente. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, afirma que la compañía está volviendo a sus raíces con un enfoque en el discurso abierto. Pero las directrices actualizadas de esas normas sugieren que existen limitaciones significativas. No te vayas porque, aunque no estés en Facebook, ni Instagram, ni te importe este señor, lo de hoy también te interesa. Del cambio de modelo en cuanto a la libertad de expresión de Meta destaca un aspecto previo. La descripción de Zuckerberg, que hace de la hipotética pesadilla que ha vivido bajo el mandato Biden y de la dictadura de los chequeadores de la verdad, que formuló en una entrevista reciente. El CEO de Meta describió situaciones en las que funcionarios de la Casa Blanca llegaron al punto de llamar a su equipo para gritarles y maldecirlos por el contenido compartido en sus plataformas, tanto en Facebook como en Instagram. Hubo un ejemplo particularmente revelador, que él describe, que fue la presión para eliminar un meme humorístico sobre las vacunas contra ya sabemos qué, y que Zuckerberg se negó a censurar argumentando «no vamos a eliminar el humor». Esa anécdota ilustra la tensión que hubo constante entre la libertad de expresión, la que hay, y los intentos de control de la narrativa por parte de las autoridades. Un punto de inflexión, según Zuckerberg, hacia esa moderación de contenido, ocurrió en un momento determinado cuando el presidente Biden acusó públicamente a las plataformas y redes sociales, especialmente las de él, utilizadas para difundir desinformación dañina, afirmando, Biden, que estaban matando gente. Reflexionando sobre las consecuencias, Zuckerberg en esa entrevista compartió también que todas esas diferentes agencias y ramas del gobierno comenzaron a investigar y atacar a su empresa. Él describe eso como brutal, dice. Escuchemos la entrevista reciente en la que anunció el cambio de modelo en cuanto a la moderación de contenidos y lo que dice de los chequeadores de la verdad. Dentro vídeo. It was really limited. We're like, all right, we're just going to have this system where there's these third-party fact checkers and they can check the worst of the worst stuff, right? So things that are very clear hoaxes, that there's like, it's not like we're not parsing speech about whether something is slightly true or slightly false, like Earth is flat, things like that, right? So that was sort of the original intent. We put in place the system and it just sort of veered from there. I think to some degree, it's because some of the people whose job is to do fact-checking, a lot of their industry is focused on political fact-checking. So they just kind of veered in that direction. And we kept on trying to basically get it to be what we had originally intended, which is just, it's not, the point isn't to like judge people's opinions. It's to provide this layer to kind of help fact-check some of the stuff that seems the most extreme. But it just... it was just never accepted by people broadly. I think people just felt like the fact checkers were too biased. Mm-hmm. Not necessarily even so much in what they ruled, although sometimes I think people would disagree with that. A lot of the time, it was just what types of things they chose to even go and fact check in the first place. So, I kind of think like after having gone through that whole exercise, it I don't know, it's something out of like 1984, one of these books where it's just like it really is a slippery slope, and it just got to a point where it's just okay, this is destroying so much trust, especially in the United States, to have this program. And I guess it was probably about a few years that I really started coming to the conclusion that we were going to need to change something. Este hombre, que ahora va de adalid de la libertad de expresión, es el mismo que capturaba datos de los usuarios sin permiso, los manipulaba, los vendía y los utilizaba para crear tendencias electorales, por lo que hay que tomarlo con pinzas, ¿eh? Tampoco vayamos a deificarlo. Ahora anuncia este nuevo enfoque como un retorno a las raíces de la compañía, pero ¿hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto eso que dice es real? Vamos a verlo, porque en un análisis detallado de las políticas actualizadas de Meta revela una historia diferente,
una en la que la libertad de expresión sigue siendo un concepto maleable y restringido bajo el control de algún algoritmo, de directrices corporativas. Las nuevas políticas de Meta, supuestamente diseñadas para fomentar ahora un discurso más abierto, categorizan el contenido prohibido en dos niveles. El nivel 1, que prohíbe el discurso considerado deshumanizante, como comparaciones con animales, patógenos o estereotipos sobre grupos que supuestamente controlan instituciones, y también se prohíben acusaciones de inmoralidad grave o criminalidad, como llamar a alguien terrorista, pedófilo, etc. El nivel 2 extiende las restricciones a declaraciones que apoyen la exclusión o la segregación de alguien, de un grupo, por ejemplo. Esas reglas, aunque se presentan como un equilibrio entre seguridad y libre expresión, lo que plantean realmente son nuevas preguntas sobre los límites del discurso online. ¿Quién decide qué constituye un insulto inaceptable? ¿O quién decide que una comparación es deshumanizante? La línea entre la crítica legítima y el lenguaje prohibido se vuelve aquí peligrosamente borrosa, ¿no? Especialmente cuando se trata de temas, digamos, políticamente sensibles, o debates sobre eventos históricos que han sido controvertidos. Tenemos algunos muy cercanos y otros no tanto. La prohibición de insultos basados en características protegidas como la raza, la religión, pues hombre, es otro aspecto problemático de las políticas de Meta, porque aunque la intención de prevenir la discriminación es loable, estoy de acuerdo, esa regla puede aplicarse de manera muy amplia e incluso de forma crítica a legítimas prácticas culturales o acciones de individuos que podrían ser censuradas si se perciben como ataques a grupos protegidos. Es retorcido, pero podría pasar. Ese enfoque corre el riesgo de sofocar debates importantes y necesarios, que a veces se eluden porque uno no quiere quedar cancelado, sobre problemas sociales complejos. Pero el momento elegido por Meta para implementar estos cambios, pues hombre, también es algo curioso, ¿no? Como mínimo peculiar. Las modificaciones en las políticas coinciden con un cambio en el clima político en los Estados Unidos. Y el propio Joel Kaplan, que es el director de Asuntos Globales de Meta, ya ha insinuado colaboraciones cercanas con la próxima administración Trump. Este giro, en realidad, marca un contraste significativo con los esfuerzos de moderación anteriores bajo la otra administración Biden, lo que sugiere que las políticas de Meta, en realidad, pueden estar ahora influenciadas más por consideraciones políticas que no por un compromiso firme y genuino con la libertad de expresión. Y eso tiene otro peligro, que ahora la libertad de expresión solo sea por otro lado, y no por el que tendría que estar, en todos. La interpretación de libre expresión que ahora hace Meta parece cuidadosamente diseñada, con límites que sugieren que el viaje de la plataforma hacia una verdadera apertura está lejos de completarse. La empresa sigue actuando, en realidad, como un guardián excesivamente celoso del discurso online, priorizando la, déjamelo decir así, civilidad y la seguridad de la marca sobre el principio de libre expresión. Ese enfoque a menudo silencia conversaciones que podrían desafiar normas, ahora podrían ser otras, generar debate o proporcionar críticas valiosas que ahora podrían ser otras. La verdadera libertad de expresión implica tolerar lo incómodo, lo imperfecto e incluso lo ofensivo, siempre que no incite a la violencia o cause daños tangibles que se puedan denunciar judicialmente. Las políticas de Meta, sin embargo, parecen más enfocadas en crear un espacio digital que se puede decir limpio, más que en fomentar un intercambio genuino de ideas, La sátira, la hipérbole, la expresión artística e incluso el lenguaje reclamado por ciertas comunidades van a ser, o pueden ser, víctimas colaterales en la búsqueda de un Meta en un entorno de línea controlada. Es crucial aquí, es fundamental, reconocer que el equilibrio entre la protección contra el abuso y la preservación de la libertad de expresión no es algo simple, es muy complejo, estoy de acuerdo, pero Meta ahora parece inclinarse hacia una restricción también, en lugar de permitir un debate abierto y matizado. Y es que la amplitud de sus prohibiciones, estas nuevas, que aparecen ahora de otra manera redactadas, que abarcan insultos, blasfemias y burlas, pues deja poco espacio para la naturaleza compleja y a veces incómoda de la expresión humana. El enfoque de Meta hacia las blasfemias y el lenguaje vulgar, pues también merece un análisis curioso, crítico tal vez. Si bien es razonable desalentar el lenguaje abiertamente hostil, los insultos, la prohibición general de ciertas expresiones, todo eso en realidad lo que ignora son los matices del lenguaje coloquial y de las diferencias culturales en el uso de palabras consideradamente ofensivas. Yo no estoy a favor de los insultos, pero ¿no se puede ahora?
Esta política puede resultar particularmente problemática en un contexto global, donde las normas lingüísticas y culturales pueden ir variando, ¿no? No siempre un insulto será un insulto, incluso puede ser después una definición. Además, la postura de Meta sobre temas muy sensibles, como por ejemplo la inmigración, los problemas que conlleva, los sucesos en el Reino Unido recientes, todo eso, aunque comprensible en su intención de combatir el odio, no lo niego, puede inadvertidamente silenciar conversaciones matizadas sobre eventos históricos complejos o políticos complejos. La línea entre la prevención de la propagación de ideologías peligrosas y la supresión de debates legítimos aquí es muy delgada, y Meta parece estar luchando para encontrar un equilibrio adecuado que es prácticamente imposible. Es importante considerar también el impacto más amplio de estas políticas en el discurso público y en la formación de la opinión. Las plataformas de Meta, con sus miles de millones de usuarios, aunque no estés, aunque no lo utilices, todavía tienen un poder sin precedentes para dar forma a las conversaciones globales. Cuando estas plataformas imponen restricciones excesivas sobre el discurso, corren el riesgo de crear cámaras de eco, burbujas de filtro. Todo eso limita la exposición de los usuarios a perspectivas diversas y que puedan ser desafiantes a lo que tú piensas. Que alguien te explique cosas contrarias a lo que tú crees, pues es nutritivo para el pensamiento, para el sentido crítico. La ironía de la situación no pasa desapercibida porque Meta, una empresa que se construyó sobre la promesa de conectar el mundo y facilitar el intercambio de ideas, pues ahora está en una posición de limitar en esos niveles activamente ese intercambio. Por mucho que digan que abren la libertad de expresión. Ese giro plantea preguntas fundamentales sobre el papel de las corporaciones tecnológicas en la sociedad moderna, su responsabilidad en la protección de los principios democráticos de verdad. El caso de Meta ilustra, yo diría, un dilema más amplio, el de la era digital. Cómo equilibrar la necesidad de moderar el contenido nocivo con el imperativo de proteger la libertad de expresión. Y ahí no hay respuestas fáciles. Está claro que el enfoque actual de Meta no es el adecuado. No sé si otros, pero ese no. La empresa parece estar navegando en aguas turbulentas, tratando de complacer a reguladores, a los anunciantes, a los usuarios, a menudo todo ello a expensas de los principios fundamentales de la libertad de expresión. Para realmente defender la libertad de expresión, Meta aquí debería, más que lanzar titulares, reconsiderar fundamentalmente su enfoque de moderación de contenido. Esto podría implicar confiar más, ¿no?, en la capacidad de los usuarios para navegar las complejidades del discurso en línea y así poder proporcionar herramientas más efectivas para que los individuos personalicen su experiencia en cada una de esas plataformas y así puedan adoptar un enfoque, pues diría yo, más matizado, más contextual en la moderación de ese contenido. Y en última instancia, el desafío para Meta y para otras plataformas de redes sociales es la de encontrar un equilibrio que proteja a los usuarios vulnerables del acoso y el abuso, mientras se preserva un espacio para el debate robusto y para la expresión creativa sin límites. Este equilibrio no se logrará a través de políticas unilaterales impuestas desde arriba, sino mediante un diálogo continuo con los usuarios expertos en libertad de expresión, e incluso con la sociedad civil. A medida que avanzamos en la era digital, es crucial que mantengamos una visión crítica de esas promesas de las grandes tecnológicas, que hay que cogerlas todas con pinzas. La libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Hay que descentralizar todos esos espacios, hay que proteger el ámbito digital porque es más importante hoy en día que incluso el mundo físico. El caso de Meta nos recuerda que debemos permanecer, yo diría que vigilantes, y exigir transparencia, responsabilidad a esas plataformas, todas, que desempeñan un papel tan crucial ahora mismo en nuestra comunicación y en nuestro discurso público. Es una fórmula, una promesa, la de Meta, que es la de restaurar la libertad de expresión, pero sigue siendo por ahora una promesa incumplida por mucho que digan, por mucho que estén vendiendo. Este no es el final de la historia. El debate sobre la libertad de expresión en la era digital va a continuar evolucionando, no va a parar aquí. Y es responsabilidad de todos nosotros, como usuarios, como ciudadanos, participar activamente en ese diálogo. Solo a través de un compromiso continuo y una reflexión crítica podremos, tal vez, esperar forjar un futuro digital que verdaderamente honre los principios de la libertad de expresión mientras protege a los individuos de daños de todo tipo, reales
no digo que no. Yo sufro todos los días ataques de todo tipo, personales, a mi familia, a lo que digo, a lo que hago. He recibido amenazas diversas, algunas son constitutivas de delito y en manos de la justicia están. Nunca hago publicidad de estas acciones ni lo voy a hacer. Sin embargo, tampoco he pedido a ninguna red social que banee a nadie y cosas por el estilo. Pues oye, su libertad de expresión y que digan lo que quieran. Aunque no me guste lo que dicen, si no es un delito, pues por ahí queda. Se requiere una piel gruesa, algo de cintura, no digo que no, aceptación de que quien habla y escribe mucho se equivoca, más que quien no dice nada, y sobre todo, un compromiso con el lenguaje libre, hasta el punto que incluso, cuando todo eso es a partir del anonimato, que en algunos casos lo considero pura cobardía, hay que aceptarlo, porque es un derecho. El anonimato es una elección de tu privacidad. Las revelaciones de Zuckerberg plantean serias preguntas sobre la libertad de expresión en las redes sociales y el papel de los gobiernos en la moderación de contenido online. Su testimonio ahora mismo sugiere un nivel de presión gubernamental que no había habido, por lo menos es lo que nos ha explicado. Es sin precedentes sobre estas empresas tecnológicas para que controlen la narrativa oficial, incluso cuando eso significa suprimir información veraz. En Europa ya se ha avisado que no les parece bien que los verificadores de la verdad dejen de ser utilizados por esa empresa. Es decir, que si no les ofrecen garantías de que el mensaje se podrá controlar, no les van a dejar operar, o no como ahora, o no sin multas. Es la misma amenaza que viven X, Telegram o YouTube. En Europa, en el Reino Unido y en muchos más lugares, eso de decir lo que uno quiera es una amenaza para la democracia, según ellos, para su democracia. La guerra va a ser larga y va a estar llena de batallas. Europa tiene muchas armas listas, a nivel monetario, político, social y de relato. No van a permitirlo. Ahora el discurso es acusar de neonazi a cualquiera que considere que la libertad de expresión es un valor único, aunque eso ponga en riesgo, en algún punto, no digo que no, la propia desinformación. Básicamente porque nadie está en poder de la verdad. Es mucho más operativo que la inteligencia colectiva, pienso yo, verifique o no una noticia o un contenido. Creo en lo que defiendo. Creo que el camino hacia la verdadera libertad de expresión en el ámbito digital va a ser largo y complejo, pero es un viaje que de algún modo debemos emprender colectivamente, no solo unos cuantos, todos. El caso de Meta nos sirve como un recordatorio de los desafíos a los que nos enfrentamos y a la importancia de mantenernos vigilantes en la defensa de nuestros derechos fundamentales, porque a medida que avanzamos debemos seguir cuestionando, debatiendo y exigiendo más de esas plataformas que han llegado a dominar nuestro paisaje digital. Solo entonces vamos a poder esperar la construcción de un futuro online, digital, que refleje verdaderamente los ideales de una sociedad libre y abierta. Una sociedad que poco a poco se dirige a la Oceanía que describía George Orwell en su novela 1984. Los que la hayáis leído recordaréis que él hablaba de un ministerio, el de la verdad, que recuerda a los que dicen hoy que es cierto y lo que no, que borraba aquello que era contradictorio con lo que la versión oficial establecía como cierto, creando una nueva verdad sin posibilidad de discutirla. Winston, el protagonista, borraba el pasado y creaba un nuevo presente. Si no queremos vivir en un mundo así, la moderación de los contenidos de manera colectiva y abierta parece mucho más interesante que la de unos propietarios de la verdad, esos que nos dirán que es auténtico y lo que no. Seguimos.